decíamos al inicio del programa, pero ahora por supuesto vamos a entregar más detalles. Volvemos a levantar este video porque vamos a hablar otra vez de eclipses, particularmente de lo que sucedió en el año 2021, en el mes de diciembre, en la Antártica. ¿Qué tipo de consecuencias están asociadas a un eclipse y sobre todo en este territorio de nuestro planeta? ¿Por qué la Antártica es tan importante, por ejemplo, para estudiar los eclipses a nivel planetario o más allá de nuestro planeta? De todo eso vamos a conversar ahora en CNN Tiempo. Atención. Bueno, y lo vamos a conversar con René Garreau. Ahí ya lo vamos a ver en nuestra pantalla gigante. Él es académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y subdirector del CR2. ¿Cómo has estado, René? Tanto tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. Sí, no, nuevamente muchas gracias por la entrevista, encantado de acompañarlo. Creo que la última vez que nos vimos fue en enero, así que han pasado sus meses, no tanto, pero va pasando el tiempo, ya estamos en otoño. Claro, y viniste al estudio, así es que te esperamos más adelante para seguir profundizando en este y otros temas. René, vamos a lo que nos convoca en esta sesión. Ustedes realizaron un estudio, un posterior informe. Para comenzar, ¿qué tipo de consecuencias se manifestaron en el territorio antártico tras el eclipse de diciembre de 2021? Mira, ocurrió más o menos lo esperado, fue un eclipse solar total, o sea, se oscureció Ajá. completamente, por supuesto, y eso implica un cambio en la radiación muy fuerte para la superficie. Y eso es lo que hace que para nosotros los climatólogos y los meteorólogos sean tan importantes los eclipses. Eh, a los astrónomos les interesa porque pueden observar la corona solar, cosas de ese tipo. Pero recuerden que el Sol es la principal fuente de energía de la atmósfera. Ujú. La atmósfera se mueve y se calienta gracias básicamente a los rayos solares, que después hay una serie de cosas que ocurren con ellos en la superficie, ¿verdad? Así que representa un experimento natural para nosotros los climatólogos y los meteorólogos Claro. apagar el sol, aunque sea por unos pocos minutos. Y bueno, ocurren las cosas que, entre comillas, uno más o menos espera en forma genérica, básicamente la disminución de temperatura. Ahora, el detalle está en cuánto es esa disminución de temperatura, qué otros cambios ocurren, y ahí les puedo ir contando las otras cosas que observamos, no solamente con Pero los datos ahí en Glaciar Unión, sino que en el resto del continente blanco. por supuesto, vamos a profundizar, pero esos cambios que suceden tras el eclipse, por ejemplo, en este territorio, ¿solo son a nivel meteorológico o se pueden identificar otras modificaciones? Mira, ahora cada vez más aprendemos de los eclipses. Los cambios van desde, como decías tú, desde cosas que ocurren a nivel de superficie con la temperatura. En realidad, Ajá. toda la columna atmosférica tiene perturbaciones. Hay cambios también muy importantes en la ionósfera, que es una capa muy alta en la atmósfera y que es importante porque ahí es donde están las partículas cargadas. Bueno, las transmisiones radiotelefónicas, etcétera, incluso los satélites se pueden ver alterados. Mm. Ahora, ya se ha pasado incluso a mirar otros sistemas, ¿verdad? Está esta creencia popular que la gente y los animales se alteran un poco con los Sí. eclipses. Se está como estudiando eso ahora ya más saliendo de la cosa anecdótica. Yo no trabajo en eso, ciertamente, pero especialmente, bueno, en la Antártida no, porque había muy poca gente, pero por ejemplo, ayer hubo un eclipse muy importante en el hemisferio norte, en Norteamérica, Ujú. y claro, se hicieron observaciones en zoológicos, sociales, etcétera. Son fenómenos que realmente son muy asombrosos y muy interesantes de observar. ¿Y hay algún indicio, René, que nos dé a entender que hay ciertos cambios que permanecen o son todos momentáneos? Esa es una de las cosas que investigamos en nuestro trabajo que hicimos ahí en la Antártida. Ujú. Mira, en general, un eclipse, para que tengamos una idea, ¿cierto? Dura desde que comienza lo que se llama el primer contacto, o sea, cuando el sol se empieza a oscurecer hasta que culmina, ya queda completamente el sol nuevamente sin ninguna perturbación por la luna. Eso dura como 2 a 3 horas, dependiendo del eclipse. El momento de la oscuridad máxima, que en el caso de nosotros fue el 100%, Ujú. eso dura minutos, del orden de 2, 3 minutos, ¿verdad? Dependiendo del eclipse. Los cambios meteorológicos en particular perduran unos pocos minutos más, digamos, del orden de media hora, hasta 1 hora, pero nuevamente después sale, entre comillas, vuelve a aparecer el sol y rápidamente la condición vuelve a su condición normal. De nuevo, todas esas cosas hay que medirlas y uno más o menos las sospecha, pero mientras no hace mediciones finas de ese fenómeno, no tiene manera de saber realmente si ese conocimiento así como muy de la curiosidad que teníamos desde Claro. hace muchos años realmente se verifica. Y esa es la gracia de hacer estas mediciones cuando tenemos la oportunidad.
Por supuesto, y hay una declaración tuya muy interesante que abre aún más la conversación. Tú señalaste lo siguiente sobre el estudio que llevaron adelante en la Antártica. Nos llamó la atención el débil enfriamiento inferior a 3 grados Celsius en lugares donde el eclipse fue total en comparación con otras zonas donde el eclipse fue parcial y la temperatura disminuyó hasta 6 grados en unos pocos minutos. ¿Cómo se explica esa diferencia, René? Claro, bueno, además, una cosa anecdótica, pero por supuesto nosotros llegamos al campamento ahí de INACH en ¿Ya? Glaciar Unión varios días antes por toda la logística que implica ir a este lugar. Es fascinante porque de hecho uno aterriza en el glaciar directamente en una pista de hielo. Y bueno, yo más o menos tenía una idea del orden de magnitud, pero claro, la apuesta era cuánto va a disminuir la temperatura, ¿cierto? Hay gente que decía no va a disminuir, otra gente que ¿Cuál era decía tu va a disminuir apuesta? 40 grados. Yo sabía, así que no quise ni siquiera participar en la apuesta, pero bueno, como dices tú, disminuyó del orden de 3 a 4 grados. Ahora, de hecho, más o menos en 3 grados fue el máximo enfriamiento que tuvimos en los minutos posteriores Ujú. al eclipse. Ahora, ahí la oscuridad fue total y esa fue la razón por la cual fuimos al Glaciar Unión, porque era uno de los pocos lugares en el O sea, mundo, en la René, Antártida, donde hubo para que se oscuridad entienda total. entonces, ¿Sí? donde el eclipse fue total, 3 a 4 grados. Pero lo que Exactamente, ahí decíamos se hizo la noche. anteriormente, exacto, y donde fue parcial, incluso más la disminución de la As- temperatura. Claro, a medida que tenemos observaciones que compilamos después con colegas norteamericanos, especialmente, por Ajá, ejemplo, en el Polo Sur, ya, tiene una parte muy alta la Antártida, ahí como decías tú, cayó del orden de 6 grados, aun cuando la oscuridad no fue total. Fue bastante inferior a lo que te estaba comentando. Y eso tiene que ver porque en realidad ya aprendimos que lo más importante para el eclipse no es tanto la fracción de reducción. En el caso del glaciar Orión fue 100%, en el Polo Sur fue tal vez apenas el 60%, pero el Polo Sur recibía, en ese momento se estaban recibiendo más energía que lo que se estaban recibiendo en Glaciar Unión. Así que aun cuando la caída de oscuridad fue menos notable, en términos de energía, que la medimos en watts por metro cuadrado, en el Polo Sur, por ejemplo, esa caída fue más importante. Y esa es la que finalmente determina el enfriamiento. No es tanto. Claro, uno está fascinado porque la cosa se hace de noche, pero pasamos de recibir unos 200 watts por metro cuadrado a cero. En el caso del Polo Sur, pasaron de recibir de unos 400, de unos 600 watts por metro cuadrado a 300, que es el 50%, y por lo tanto ellos perdieron 300, o sea, perdieron sí, comparativamente más que lo que perdimos nosotros en Glaciar Unión. Y eso es lo claro. que hace interesante el estudio que presentamos con los colegas norteamericanos y chilenos en esta revista norteamericana. Claro, ahí se explica la diferencia de lo que tú nos señalabas recién. Y a propósito del estudio, ¿qué disciplinas participaron? ¿Cómo se llega a los resultados? Porque sé, de acuerdo a lo que leí en jornadas anteriores, que este es un trabajo interdisciplinario. Claro, bueno, ahí también la ciencia avanza de manera interesante. Nosotros fuimos, como te decía, parte de un proyecto que se presentó al Instituto Antártico Chileno, hay toda una logística, instalamos nuestras estaciones en colaboración con los colegas del INACH y otras instituciones que estaban ahí. Pero luego, justamente, dado que el eclipse se sintió, llamémoslo así, en toda la Ujú. Antártida, comenzamos a compilar información de otros lugares. Básicamente trabajamos climatólogos y meteorólogos, pero es una colaboración internacional bien interesante porque la mayoría de las estaciones, claro, Chile tiene algunas, pero en la península, donde casi no se, el eclipse ocurrió de noche, nosotros estábamos en el borde y por lo tanto sí lo pudimos observar. Así que tuvimos que conseguir muchas estaciones de otras partes del mundo, inglesas, norteamericanas, rusas, China, etcétera. También Bien. hicimos un esfuerzo de simulación con un modelo numérico. Una de las cosas interesantes, esto te da la oportunidad de probar hasta qué punto los modelos reproducen bien estos fenómenos tan importantes. Entonces también trabajamos con colegas, pero más bien especialistas en modelación numérica, algunos de acá de Chile, como Denis Mira. Boswood, pero otros también de Estados Unidos. Un astrónomo francés nos facilitó los datos cuando estábamos hablando de a qué horas va a ocurrir, por ejemplo, un eclipse. Eso no se le pregunta a los astrónomos, ¿ya? Los astrónomos tienen muy bien determinado esas condiciones y eso nos permitía justamente después correr nuestro modelo meteorológico. Así que habían climatólogos, expertos en modelación, astrónomos, por lo menos participando en esta investigación.
Claro, justamente te quería preguntar por el aporte de la astronomía y tú nos has dado ahí el abanico de todas las disciplinas que se mezclan y se cruzan en este estudio en un lugar tan importante del planeta que también, por supuesto, permite proyectar qué va a suceder en otros territorios. Y también al escucharte hablar sobre lo interdisciplinario de este estudio, el posterior informe, se explica también el alcance que ha tenido los resultados que ustedes obtuvieron allí. René, ¿por qué la Antártica es tan relevante para poder medir o estudiar los eclipses? ¿Nos permite proyectar, por ejemplo, qué podría suceder en otros planetas? Sí, mira, una razón importante de documentar en la Antártida, la gente cada vez que hay un eclipse mide, y la mayoría de los eclipses, por supuesto, en zonas continentales. Por ejemplo, ayer en el eclipse que ocurrió en Estados Unidos, el día lunes de esta semana, seguro que van a haber muchas observaciones, pero en la Antártida, dado su carácter remoto y con muy poca población, hay muy pocas observaciones, y de hecho solamente se había documentado un eclipse. Han ocurrido otros eclipses previamente, ¿cierto? Pero en cuanto a mediciones meteorológicas, solamente estaba uno que ocurrió en noviembre del año 2003, así que ahí nos Claro. saltamos aquí al 2021. La importancia de la Antártida es que cuando tú tienes un eclipse, por ejemplo, el que ocurrió esta semana en Norteamérica, partió en una zona media semiárida, después pasó por el interior de Estados Unidos, llegó a la costa este de Estados Unidos. Tú tienes una variedad de respuestas y gran parte de esa variedad de respuestas, por ejemplo, el cambio de temperatura, aparte del efecto de las nubes, tiene que ver con que tú cruzaste zonas muy diversas, ¿ya? Lo cual hace Ah, muy difícil hacer el diagnóstico, porque claro, en algunas partes había desierto, en otras partes habían plantaciones de trigo, por decir algo, en la otra parte habían zonas urbanas, etcétera. Y eso complica saber si el cambio está muy controlado por las condiciones superficiales. La Antártida da la oportunidad, es un continente relativamente homogéneo, por lo menos es todo blanco, ¿cierto? Y es relativamente, no hay grandes diferencias de paisaje. El terreno también es un poquito más sencillo hasta cierto punto que el de otros continentes. Entonces, para estudiar bien lo que tú me preguntabas de nuevo, por qué en algunos lugares el enfriamiento fue mayor que en otros, ujú. si tú lo ves en un continente, entre comillas, normal, esa respuesta es muy difícil por el hecho de que se te combinan condiciones superficiales muy distintas. Exacto, En la exacto. Antártida teníamos una condición superficial bastante homogénea y eso de alguna manera facilitó el estudio que reportamos. Y por eso permite proyectar, han dicho algunos expertos, cómo sería el estudio de un eclipse en otro planeta fuera de la Tierra. Y recordemos también que la Tierra es el único planeta, hasta donde sabemos al menos, René, que un eclipse se puede estudiar desde dentro. De acuerdo a la Así es. proyección, ¿cuándo es el próximo eclipse en la Antártica? Eso lo sabemos con mucha claridad y rigurosidad, porque como te decía, esto ya cae, me salgo aquí de la meteorología y nos metemos a la mecánica celeste, y eso es muy preciso, ¿verdad? Y el próximo eclipse va a ocurrir el año 2039. De hecho, lo conversaba con mi colega japonés, que fueron los que hicieron el informe para el eclipse del 2003, y bromeamos de que, bueno, ojalá que estemos en el 2039, no, trataremos de verlo, Así porque será. yo nunca había visto un eclipse, y la verdad que verlo, además verlo en la Antártida, recuerda tú que cuando nosotros estábamos en la Antártida, en diciembre, estábamos dentro del Círculo Polar Antártico con 24 horas de luz, o sea, todo el día con luz, así que durante 2 semanas fueron solamente días, excepto una noche que duró algo así como 2 minutos, Imagínate. un fenómeno muy fascinante. Imagínate qué privilegio haber estado ahí. Te quiero agradecer esta conversación, René. Siempre un gusto poder absorber todo el conocimiento que tú nos entregas y te dejo completamente invitado a que vengas al estudio de CNN Tiempo para que podamos seguir profundizando y ojalá que podamos proyectar también desde tu campo de acción cómo va a ser el invierno 2024. Hay mucha conversación sobre eso, René, así es que te extiendo desde ya la invitación. ¿Te parece? Cuenten con eso, nos vemos pronto y vamos a ver qué nos trae la niña global que viene este año. Ya, pues, Así que René. estamos en contacto y muchas gracias por la invitación a conversar nuevamente. Perfecto, René. Que tengas una gran jornada. Chau. Gracias, chao, chao. Chao.